Bueno, mamacita, 2 de febrero 2021. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Mateo. Vamos a pedir a Dios para que guíe esta lectura. Padre Santo, con todo respeto te pido guíes la lectura de tu palabra. Me des el entendimiento espiritual para leerla correctamente. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ya leímos el capítulo, hasta el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, aquí pues señalar algunos pasajes del capítulo 8, por ejemplo, donde le piden a Jesús que se vaya del lugar, ¿verdad? Toda la ciudad le pide que se vaya del lugar. En el capítulo 10, la elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y luego en el capítulo 10, en el versículo, del versículo 34 al 38, es donde dice, el que ama, el 37, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Verdad? En el capítulo 11, que fue el que leímos ayer, los mensajeros de Juan el Bautista, que le van a preguntar a Jesús. Juan el Bautista manda a 2 discípulos y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sí? Y aquí en el capítulo 11, en el versículo 28, venid a mí todos, Jesús les dice, todos vengan a mí, y los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahorita vamos a comentar algunos versículos del capítulo 12 que ya leímos, ¿verdad? En el capítulo 12, del versículo 46 al 50, capítulo 12 del libro de Mateo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces aquí el pasaje interrumpen a Jesús cuando le estaba hablando a la gente y le dicen, oye, pues tu mamá te quiere ver, te habla, y tus hermanos también. Jesús, señalando a sus discípulos, le dice a la persona, mira, ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Entonces aquí el mensaje es, al final lo dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ¿sí? Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad, que le obedece, ¿sí? Que cumple con la palabra, que cumple con la ley.
que cumple con los mandamientos, obedece a Dios. Es el mensaje que da Jesucristo. Esas personas son mis hermanos, son mis hermanas y son mi madre. Ese tipo de personas, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Sí. Es el mensaje que nos da. Sí, porque quiere decir que aunque su madre y sus hermanos todos son sus hermanos porque son hijos de Dios. El que hace la voluntad, el que cumple, el que obedece. Sí, porque esa era la situación en ese tiempo, que los fariseos, los estudiosos de la ley, ellos decían que eran lo mejor de lo mejor, pero eran unos mentirosos. No cumplían con la ley. Eran unos falsos. Eran unos hipócritas. ¿Qué dice Juan 3? ¿Qué dice Primera de Juan, perdón? En el capítulo 1, versículo 2. El que no cumple los mandamientos es un mentiroso. ¿Sí? Entonces los fariseos, los principales, los que eran los dirigentes, no cumplían con la ley, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver el primer pasaje del capítulo 12. Los discípulos de Jesús tienen hambre y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Sí? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. En el día de reposo, según las leyes judías, pues tenían prohibido hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero es ahí donde Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, unos falsos. Entonces, en el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Estaba prohibido en el día de reposo. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no es recto, hacer en el día de reposo. Aquí también debemos de ubicar que los principales, los estudiosos de la palabra, los fariseos, pues conocían la ley, ¿verdad? El Antiguo Testamento lo conocían. Pues era su labor estudiarlo. Y le señalan cada error, nada más están viendo cualquier cosa que haga para señalar los errores. Para decir, ya ves, cómo tú violas la ley y dices que eres el Mesías. ¿Y cómo pones el ejemplo? Violando la ley. Por eso le dicen, he aquí tus discípulos hacen lo que no es correcto hacer en el día de reposo. ¿Sí? Y aquí Jesús les pone el ejemplo de David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿verdad? Y entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición de los que estaban en el altar, ¿verdad? Que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces aquí lo que les dice Jesús, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí está defendiendo Jesús a sus discípulos.
Pero lo que, pues a través de estar estudiando, lo que dicen los estudiosos, los judíos estudiosos, que hay excepciones para el día de reposo. ¿Sí? Hay casos específicos donde sí puedes, en este caso, comer, porque estás sin comer. Si no comes, te vas a morir. Entonces, ahí es donde hacen a un lado la ley y sí está permitido que coman en casos específicos, ¿no? Que están, pues, venían con él sus discípulos, pues camine y camine y camine, tenían mucha hambre, ¿verdad? No habían comido. Por eso tuvieron pues ese error, pero ya profundizando en la ley, sí puedes comer, sí puedes salvar a un animal que está en peligro de muerte, como aquí dice, ¿no? En el versículo 11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Sí? Ya está, aquí está diciendo Jesús. Entonces dijo, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Les está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ya vamos a señalar nada más aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el versículo 31, pero tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a quedarnos con este punto, ¿sí? El Espíritu Santo, si tú ofendes al Espíritu Santo, ¿sí? Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, mamacita, gracias por tu atención y gracias. Adiós. Gracias a Dios.